Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy es 2 de abril, un día como hoy, hace 24 años, la dictadura militar ponía en marcha su última aventura, que fue el desembarco en la Guerra de Malvinas. El contexto político y económico uno lo puede definir de la siguiente manera. Allá por 1982, en la Argentina, el dictador era Galtieri, un general alto que se hacía llamar el general majestuoso, borracho, muy alineado con los Estados Unidos, muy vinculado a la represión ilegal y con el sueño de constituirse en el dictador que transitaba desde el proceso de reorganización nacional a la democracia. Pero ¿qué pasó? El plan económico diseñado por Martínez de Hoz y prolongado por Roberto Alemán empezaba a caer. La gente ya no tenía miedo a la dictadura y se movilizaba. Por ejemplo, el 30 de marzo de 1982, 2 días antes del desembarco en Malvinas, una gran movilización popular en la Plaza de Mayo ponía en jaque al régimen. Entonces, ¿qué hace Galtieri? Fuga hacia adelante y desembarca en Malvinas. En ese contexto empieza lo que luego fue la Guerra de Malvinas. Galtieri tenía una mirada unilateral de la política y la diplomacia. Pensaba que Estados Unidos se iba a aliar con la Argentina porque Argentina había enviado a sus grupos de tarea a Centroamérica para luchar contra el sandinismo. Pensaba que Chile, que estaba regenteada por Pinochet, se iba a mantener al margen, pese a que había una disputa muy profunda entre los dos regímenes militares. Y finalmente todo se puso al revés. Inglaterra tuvo como aliado a Estados Unidos y a Chile, y Argentina fue una guerra que provocó una tragedia que aún hoy estamos pagando. Entonces lo que te propongo, a 24 años de comenzado el desembarco en Malvinas, esto fue un 2 de abril, un día como hoy, ver un documental exclusivo que describe el contexto político, la guerra y finalmente una herida que aún nos está doliendo a 24 años precisamente de ese desembarco. Te propongo verlo, dale. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Realmente con 19, 20 años que teníamos, estábamos, digamos, en un desarrollo con una falta de crecimiento. Y ahí nos encontramos y sentíamos que en la medida en que se iban desarrollando las cosas, que uno podía morir también en cualquier momento, ¿no? Yo llegué a las 10:25 de la noche a Puerto Argentino, llovía muchísimo, hacía un frío terrible. Y esa noche dormimos a la intemperie. Y la imagen que más me viene a la mente es el momento del hundimiento, ¿no? Es decir, el hecho de haber abordado una vez producido el incidente, una vez habiendo abordado la balsa, es el momento en que el buque se hunde. Y yo creo que a todos nos quedó esa imagen como, no sé, supongo que como la más frecuente, digamos, ¿no? Como la más impactante, porque ver semejante monstruo, ¿no? Crujir y hundirse es un espectáculo dantesco. Whatever the legal status of the islands, the fact is that the only people who lived there were British, not Argentinian. And those British people wanted to remain part of Britain, not to live under Argentina. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri se convirtió en el tercer dictador desde que se instaló el golpe militar, el 24 de marzo de 1976. Los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos tienden a borrar de las memorias argentinas las imágenes de los graves sucesos que no hace mucho tiempo atrás laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. Nacido en 1926, a los 17 años ingresó al ejército.
Se graduó en la Escuela de las Américas, una institución militar creada por los norteamericanos, de donde egresó la mayoría de los dictadores de América Latina de la década del 70. Galtieri, ante todo hay que decir que cuando decimos que es asesino no solamente estamos hablando de Malvinas, sino fundamentalmente también de su participación en la represión en el Cuerpo Ejército 2, con sede en Rosario, en Santa Fe, donde fue el ejecutor del plan represivo en todo lo que fue el cordón industrial, el sector estudiantil de Rosario, así que fue el gran responsable de la masacre en Rosario, ¿no? En 1975, Galtieri fue nombrado comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la misma promoción que llevó a Jorge Rafael Videla a ocupar la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Tras la destitución de Videla y el nombramiento de Roberto Eduardo Viola como nuevo dictador, Galtieri visitó los Estados Unidos en función oficial. La administración de Ronald Reagan lo recibió cálidamente. Lo que fue Galtieri fue a sondear cuál era el espíritu del gobierno de Reagan frente al gobierno argentino. No específicamente frente a la posibilidad de recuperar Malvinas, porque ese era un secreto guardado bajo 7 llaves. Pero sí, en verdad, para testear un poco cuál era la mirada que el gobierno americano tenía sobre el gobierno militar argentino. Viola se opone, aparentemente, a la Operación Malvinas, y uno de los motivos de la destitución de Viola, que se disfrazó de un ataque cardíaco y un problema de corazón, ahí nos enteramos que Viola tenía corazón, ¿no? Con el general Galtieri en el poder, la crisis se profundizó. Las medidas del flamante ministro de Economía, Roberto Alemán, fueron tan ortodoxas como las de sus antecesores. El establishment y los grupos financieros aprovecharon el régimen de terror para hacer grandes negocios, mientras que aumentaba el índice de desempleo y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, Roberto Alemán fue el ministro de Economía de Galtieri, un continuador absoluto de la política Martínez Dios, un hombre vinculado a los grupos de poder económico en la Argentina, un hombre que avaló la represión absolutamente, y que hoy sigue siendo un referente de los grupos económicos en Argentina, con participación en muchas empresas importantes de la Argentina, ¿no? Galtieri nunca pudo frenar la erosión del proceso militar, y el 30 de marzo de 1982 la gente salió a la calle para exigir paz, pan y trabajo. La policía respondió reprimiendo ferozmente. La marcha de ese día marcó un poco lo que implicaba un desafío que yo creo que el gobierno o la dictadura en ese momento ya no estaba en condiciones de afrontar. Creo que la respuesta, aunque eso ya estaba en marcha, la respuesta y el giro que se produce a partir de la decisión de la reconquista de Malvinas. El régimen se desmoronaba y Galtieri comprendió que las Fuerzas Armadas no tendrían suficiente poder para controlar la transición democrática que ya aparecía en el escenario político. Entonces, puso en marcha su más siniestro plan. El 30 de marzo de 1982, Galtieri ordenó la invasión de las Islas Malvinas. El general Galtieri, mareado por el poder, era incapaz de distinguir entre las maniobras que había dirigido para un noticiero oficialista y las muertes que podía provocar si decidía enfrentar a las tropas inglesas. Soldados argentinos que ahora están preparados en sus distintas ramas para defender con eficiencia a la patria ante cualquier contingencia. Infantes, artilleros, tanquistas, cada uno en su especialidad, pusieron de manifiesto su capacidad de combate. Forman parte del ejército argentino, un ejército que está invicto a través de los años de nuestra historia.
Sí, yo estuve incorporado en el servicio militar y el día 2 de abril todas las mañanas hacíamos una formación y izábamos la bandera, y en ese día nos informaron de la recuperación de las islas, que a todo el mundo nos tomó de sorpresa, ¿no? El 2 de abril de 1982, un grupo de comandos anfibios y un batallón de fuerzas especiales desembarcaron en las Islas Malvinas, tomando por sorpresa a los 68 infantes destacados por la Marina Real. La operación fue casi perfecta. Solo murieron 3 militares argentinos, y a las 9:15 de la mañana, el gobernador Rex Hunt rendía la plaza. La rendición de Hunt fue una rendición muy serena, te diría, porque estaba consciente de que no tenía capacidad para establecer ningún tipo de resistencia. Con lo cual, el gobierno, al menos en la primer imagen pública, apareció como realmente victorioso. So it was a surprise. I think people didn't know much about it. What I remember at the time was very quickly how the Prime Minister, how Margaret Thatcher was immediately very defiant, suggesting straight away that this was an illegal invasion and that Britain would resist it. Horas más tarde, asumía el general Mario Benjamín Menéndez, primer gobernador argentino de las Islas Malvinas en casi 150 años de historia institucional. Así fue como la bandera nacional volvió a flamear en Puerto Argentino. La recuperación de las Islas Malvinas tuvo un fuerte respaldo popular que se manifestó cuando miles de argentinos llegaron a la Plaza de Mayo para agitar eufóricos el nombre del general Galtieri. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina. Y me acuerdo de lo que me dijo mi mamá, ¿no? Cuando veía toda esa gente que estaba yendo a Plaza de Mayo. ¿Cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a Plaza de Mayo a aclamarlo a Galtieri? Y uno no entendía la contradicción de que 3 días antes esa misma gente había ido a insultarlo y había ido a pedir que hubiera cambios sociales y que se volviera a la democracia, y que después iban a aclamar por la toma de las Islas Malvinas. Las Malvinas eran un sentimiento nacional, un grito de soberanía que estaba atado al inconsciente colectivo. El proceso sabía manipular a la opinión pública y volvía a respirar. La gente apoyando eso, digamos, evidentemente incentivado por una propaganda oficial impresionante y de un tema muy sensible como era Malvinas, que veníamos desde la escuela primaria escuchando, la hermanita perdida, la reivindicación, etcétera, ¿no? Era evidentemente una causa justa, una causa noble, llevada adelante por gente innoble e injusta, gente que no tenía nada de patriota, gente que había entregado el país al capital extranjero, que había hecho desastres en la economía nacional, en la defensa de la soberanía real del país, y que ponía su discurso esencialmente en la frontera, ¿no? Y que se burlaba de la otra soberanía, que era la soberanía popular. La dictadura aprovechó la euforia popular. La junta militar sabía que los soldados argentinos no estaban en condiciones de enfrentar a las tropas profesionales británicas. Pero al general Leopoldo Fortunato Galtieri, al almirante Jorge Isaac Anaya y al brigadier Basilio Lamidoso, poco le importaban las futuras bajas argentinas. Mis soldados, vais a asumir hoy el compromiso de defender nuestra patria, de seguir constantemente la bandera que la simboliza, de hacerlo hasta perder la vida si fuera necesario. Los soldados argentinos no estaban equipados para enfrentar las condiciones climáticas, y menos aún para combatir con las tropas británicas, que eran profesionales y que estaban provistas con armamentos y logística de última generación. Los soldados ingleses tenían uniformes térmicos, botas todoterreno, visores nocturnos, fusiles livianos, misiles infrarrojos, chalecos antibalas,
bazucas modernas, cañones de última tecnología y suficiente alimentación. Diferencia como ellos tenían para ver de noche, por ejemplo tenían miras infrarrojas, cosa que nosotros no lo teníamos, y ellos tiraban todos con proyectiles trazantes, cosa que nosotros poníamos un proyectil en las bandas de la ametralladora para poder ver en 50 tiros, poníamos 2 o 3 para poder ver y corregir la dirección hacia donde uno disparaba, pero sin embargo ellos tiraban todos con eso. Britain obviously had a larger army and more extensive military experience than Argentina, if only because Britain had been through the Second World War and much more recently had been a significant power in the world. Even after decolonization, Britain remained a country with a significant military force. Las tropas argentinas, en cambio, exhibían cañones antiguos y pesados. Los uniformes dejaban pasar el frío y se mojaban con facilidad. La comida escaseaba y no tenían armamento para combates nocturnos. Nosotros las botas las teníamos permanentemente húmedas, las medias, se nos doblaban a veces los cañones de los fusiles porque se recalentaban. Además se trababan por la humedad, que no teníamos cómo mantenerlo siempre limpio. La Junta de Comandantes sabía de la capacidad bélica de los soldados argentinos y conocía sobre la experiencia y logística de las fuerzas inglesas. Aún más, Galtieri, Anaya y Lamidoso ya habían calculado que Margaret Thatcher, en caso de conflicto, ordenaría la movilización de los Gurkhas. Un batallón de élite caracterizado como una verdadera máquina de matar. Myself, the Gurkhas occupy a special role in the British Army. They're people who come from Nepal. There's an old imperial connection with them as a tough fighting men who have been in the British Army. In effect, they're mercenaries. They're people who aren't British but who serve in the British Army, and they have a reputation for being good fighters. El 3 de abril de 1982, cuando las primeras naves inglesas empezaron a desplazarse hacia el Atlántico Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió que Argentina se retirara de las islas y empezara negociaciones diplomáticas. La decisión de las Naciones Unidas exhibió los alineamientos internacionales. Estados Unidos junto a Inglaterra, el bloque socialista al lado de la República Argentina. La posición de la Casa Blanca confunde a Galtieri. Este general pensaba que Ronald Reagan iba a tener una actitud positiva frente a la dictadura militar. No había ninguna posibilidad que Estados Unidos se pusiera al lado de la Argentina porque Estados Unidos es miembro de la OTAN, socio histórico de Inglaterra. Si la cosa se agravaba, obviamente iba a haber una presencia militar norteamericana también acompañando a Inglaterra, sin ninguna duda, ¿no? And all those things. I mean, I think the overwhelming picture was that America was on the side of Britain and helping it mostly in a secret but possibly quite effective way during the war. Con el correr de los días, Thatcher endurece la posición de Inglaterra. El secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, viaja de Buenos Aires a Londres y de Londres a Buenos Aires para encontrar una solución al conflicto. The President has also directed that the United States will respond positively to requests for material support for British forces. En Buenos Aires, Haig era recibido por el canciller Nicanor Costa Méndez, un diplomático de carrera que trataba de acotar las necesidades bélicas de Galtieri. Costa Méndez y Haig enfrentaban una tarea muy difícil. El secretario de Estado norteamericano, general Alexander Haig, visitó Buenos Aires los días 16 al 19 de abril con el propósito de contribuir a una solución pacífica del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Bueno, Haig era, como todo buen diplomático republicano y de la derecha norteamericana, un hipócrita, ¿no? Una persona que jugaba de mediador cuando estaba claro que estaba jugando para Gran Bretaña, ¿no es cierto?
La primera ministra británica no solo compromete a la Casa Blanca en su estrategia diplomática y en el apoyo logístico para su contraofensiva bélica, sino que además acuerda una operación secreta con el dictador chileno Augusto Pinochet. Apoyo de inteligencia, básicamente, información de inteligencia y sobre todo, que no era un dato menor, información de inteligencia de lo que era la zona sur del continente argentino. ¿No sé? El dictador chileno, pensando en sus propios planes expansionistas, reniega de sus conversaciones con Videla y su apoyo al proceso argentino, y acepta colaborar con la ofensiva inglesa. El apoyo de Pinochet a Thatcher fue incondicional, fue total, tenía que ver con obviamente con la afinidad ideológica también, y con el pedido de los Estados Unidos. Chile brindó una información invalorable, digamos, a Gran Bretaña, prestó sus bases para que pasaran ahí los aviones, los helicópteros, etcétera. Por su lado, la primera ministra Margaret Thatcher estaba en baja, y la guerra le daba una oportunidad para recuperar terreno en la opinión pública y triunfar en las próximas elecciones. She seems to have both caught the public mood and influenced it as well in this very robust, this militant response to the Argentinian invasion. And as I remember, her popularity increased very significantly as a result of the war. She was the Iron Lady, and she pledged that she would restore the Falklands to British sovereignty, and she did. Galtieri representaba un gobierno dictatorial que se resistía a morir. El general usó el clima de guerra para evitar una derrota política, y el 10 de abril de 1982 convocó a la población a la histórica Plaza de Mayo para demostrar apoyo popular. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Segundo bloque de esta edición Documenta, hoy dedicada a la Guerra de Malvinas. Hoy es 2 de abril. Yo estoy parado justo en el medio del monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas. Detrás mío ves unos mármoles de color negro. En esos mármoles están registrados los nombres de aquellos que fueron a Malvinas y no volvieron. Lo que vas a encontrarte precisamente en este segundo bloque es eso, es la guerra, la desolación, la tragedia, la muerte. En definitiva, las consecuencias de una aventura militar que inició el general Galtieri y que provocó, entre otras cosas, más de 650 caídos, además de los suicidios conocidos y producidos a posterior de haber concluido la guerra. Segundo bloque entonces de este documental exclusivo
la guerra en las Islas Malvinas. El 22 de abril de 1982, el general Galtieri llegó a Malvinas para revisar la tropa y anunciar que el ataque británico era inminente. Bueno, Galtieri viaja a Malvinas supuestamente para poner el cuerpo, para decirle a su gente, aquí estoy. Por supuesto que su condición y su vida en Malvinas fue muy diferente a la de los soldados, ¿no? Estuvo calefaccionado, estuvo seguramente bien tomado, como era su costumbre, bien alimentado. El calabozo de campaña era atarte de manos y de pies en la turba mojada, con 15 grados bajo cero en algunos casos, que era una perversidad terrible. Y la gran mayoría de esos casos de estaqueo era por hambre, era porque la gente iba, los soldados iban a robar comida porque teníamos hambre. El frío no te comprende que vos tenés necesidad de tener alimento, de tomar algo caliente, de comer un chocolate, porque la glucosa te está pidiendo algo que nos alivie esa lucha adicional que era el frío. El 25 de abril, comandos británicos invaden Georgias del Sur y capturan al represor y asesino Alfredo Astiz, que debía proteger ese importante enclave bélico. Damas y caballeros, el Ministerio de Defensa acaba de darme buenas noticias y creo que les agradará saberlas. El mensaje que recibimos dice que las tropas británicas desembarcaron en Georgia del Sur esta tarde, poco después de las 4 p.m. hora de Londres. El comandante de la operación envió el siguiente mensaje. Por favor, informen a su majestad que la insignia blanca sobrevuela Union Jack en Georgia del Sur. Que Dios salve a la reina. ¿Qué pasará? ¿Cuál es su reacción? Simplemente regocijo ante estas noticias y felicito a nuestras fuerzas y a los marinos. ¿Vamos a continuar la guerra, señora Thatcher? Buenas noches, caballeros. Astiz, por ese entonces teniente de navío, se rindió sin oponer resistencia. No disparó un solo tiro, levantó las manos y se rindió. Astiz se rindió, no se rindió porque era un cobarde, a lo mejor lo era y seguramente por las cosas que hizo demostró que era un cobarde, pero en el caso de Malvinas la rendición formaba parte del plan estratégico, formaba parte de establecer una resistencia dentro de las posibilidades que eran muy limitadas porque la Argentina había llevado muy poco personal y material bélico a Georgias. Entonces el plan estratégico era, aguantar todo lo posible para dilatar y desgastar de la mejor manera a las tropas británicas que habían llegado allí, pero en ningún caso contemplaba un establecimiento de un combate. Eso no estaba en el plan estratégico. Las imágenes que llegan de las islas pretenden demostrar que los soldados argentinos están preparados para dar batalla en cualquier momento. 27 de abril, Islas Malvinas. Estamos con el señor comandante del Batallón de Infantería de Marina número 5, capitán de fragata Carlos Robacio. Señor comandante, ¿cuál es la situación de su unidad en este momento? Mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días. Estamos preparando el terreno, hemos organizado 3 puntos fuertes, inamovibles, cavados en la roca, que se apoyan mutuamente. Este es mi observatorio y mi puesto de comando pocos metros más atrás. A nuestra izquierda, aquella altura, que es un punto acotado bastante alto y dominante de la ciudad, primer pivote de nuestra defensa. Las fuerzas británicas tenían un plan de combate que les permitió avanzar rápidamente en territorio argentino. El 1 de mayo de 1982, a las 4:40 de la madrugada, empezó la ofensiva. Aviones Sea Patriot atacaron Puerto Argentino. Helicópteros artillados operaron contra Puerto Darwin y las fragatas enemigas se dedicaron a demoler enclaves máximos de la defensa nacional. Comenzaron a bombardear el aeropuerto y fue una sensación muy
muy extraña, porque nos tomaban como de sorpresa por el movimiento del suelo, la onda expansiva, el impacto uno lo siente en el estómago, ¿no? Porque es el suelo es una isla como flotante, digamos, y con la onda expansiva es como que vibrara, y la sensación es muy extraña realmente. En Buenos Aires, lejos del escenario de combate, Galtieri convocó a una nueva clase de soldados que no estaban preparados para enfrentar a los ingleses en el frío de las Islas Malvinas. Eran chicos de 20 años con una precaria formación militar. Galtieri los llevaba a una muerte segura. General, ayude a mi hijo. Ayúdelo, ahí le di la notita. Por favor, general, se lo pido. Por Dios, general, ayúdelo, tiene 25 años. Voy a leer especialmente, señora. Voy a leer especialmente. Y va a tener mi contestación firmada por mí, señora. Pregúnteme el nombre. No, por favor. Mientras que el régimen aseguraba en los medios de comunicación que estábamos ganando, en el campo de batalla transcurrían horas sombrías. No había coordinación entre las fuerzas armadas. Fallaban las comunicaciones, escaseaba la comida y cada uno hacía lo que podía. De día los barcos se alejaban y de noche se acercaban y bombardeaban. Hubo veces que nosotros veíamos los proyectiles que pasaban arriba nuestro y caían del otro lado. Y los teníamos ahí cerca, los cañones no tenían proyectiles. El abastecimiento del armamento, no sé qué pasó, pero no habían llegado en la medida necesaria, ¿no? El plan bélico inglés no solo se basó en una ofensiva por aire y tierra. Además, tuvo un capítulo naval que fue activado cuando la Armada Británica decidió atacar al crucero General Belgrano. Un verdadero crimen de guerra, porque la nave insignia argentina estaba navegando fuera del área de exclusión. And the question was it sunk? Was it necessary to sink it? Well, it was heading away, I believe, was the story from the British submarine. Was it necessary to sink it and kill all those people? I know there's controversy about it. I don't believe it's ever been proved definitively what happened. I know the official version, I think, was that the ship was in what was called the exclusion zone around the islands, and therefore it was a legitimate target. Si la zona de exclusión marca el teatro de operaciones del enemigo, es decir, es donde ellos delimitan una zona de operaciones propia. A mi entender, yo hoy, con el paso de los años y con algunas otras experiencias, yo interpreto que no es que el hecho de estar afuera implica que los tipos no puedan atacar. Evidentemente pueden, o si no pueden, no importa. El 2 de mayo de 1982, a las 4 de la tarde, el submarino atómico Conqueror disparó contra el crucero General Belgrano. Lanzó 2 torpedos Tigerfish que hundieron a la nave en apenas 80 minutos. Ese día murieron 323 soldados argentinos. Lentamente, con el correr de las semanas, la ofensiva inglesa terminó de quebrar la línea de defensa en Puerto Argentino. Y bueno, Dios quiso que justo en ese momento no me quedara a dormir, porque de noche era medio complicado dormir. No complicado porque pasara algo, sino por miedo a que pasara algo. Entonces de noche una evacuación siempre es mucho más complicada, y más si te agarra durmiendo, ¿no? Y fuimos al taller a agarrar para tomar unos mates, a hacer alguna cosa antes de que mi compañero volviera a tomar la guardia. Bueno, y en ese momento estalla el primer torpedo, que entra por el dormitorio donde yo debería haberme quedado a dormir. La primera cabeza rompe e inunda todo el sollado, que es donde estaban los dormitorios. Y bueno, la primera explosión, puedes imaginarte, es decir, un estruendo tremendo, se cortó la luz,
se empezó a inundar las cubiertas, la desesperación de la gente por querer salir, 300 personas con ese desastre, inundado de agua, de petróleo, porque estaban por los tanques de petróleo, queriendo salir por un agujerito. Los gritos, la desesperación, la gente lastimada, un desastre, realmente una imagen horrible. Era cuestión de horas, pero Galtieri se resistía a reconocer la derrota. El viernes 11 de junio de 1982, Juan Pablo II desembarcó en la Argentina para forzar la rendición de la dictadura militar. Horas antes del asalto final de las tropas británicas, cuando concluía su viaje relámpago, el Papa hizo votos por la paz. Atrás de él, vestido de negro, Galtieri ya era una sombra del poder. Hermanos y hermanas, estoy a punto de concluir la visita a vuestro querido país que he emprendido en nombre de la paz en momentos dolorosos de vuestra historia. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Yo digo, el Papa vino a hacer una suerte de preparación espiritual de la sociedad argentina para aceptar que venían momentos muy duros de aceptar algo que había sido una fantasía en la cabeza de millones de argentinos, y de aceptar que lo que significa siempre una rendición en una guerra, ¿no? Mientras Juan Pablo II abandonaba Buenos Aires, las fuerzas enemigas iniciaban su última operación bélica en las Islas Malvinas. La ofensiva fue sangrienta. Los aviones Sea Harrier bombardearon los restos de Puerto Argentino. Las fragatas escupían misiles. Y los comandos ingleses saltaban de los botes inflables para ocupar estratégicas posiciones de combate. Ese final de Malvinas, esos 3 días finales, particularmente la noche del sábado al domingo, que fue la más violenta, pero terriblemente violenta, que uno temblaba del miedo y no sabía cuándo era su último segundo, porque yo estaba esperando el segundo final mío, y ponían las bombas, caían, pasaban las balas y uno seguía vivo y decía, bueno, tengo chances todavía de volver a mi casa, de estar con mi mamá, de estar en mi lugar. Entonces nos llegó la orden de repliegue el 14 de junio de la noche. Esa noche no estuvimos, digamos, en la entrada de Puerto Argentino, que es en esa calle donde estaban trasladando a los heridos, donde acompañábamos a algunos heridos a cargarlos en los camiones, y dándole proyectiles a otros que también querían seguir combatiendo, a pesar de que la orden de repliegue ya estaba realizada. Y tal es así que algunos siguieron combatiendo hasta el otro día sin saber que la guerra realmente ya había culminado, ¿no? El 14 de junio de 1982, cuando ya había amanecido, las Islas Malvinas regresaron a la corona británica. Los soldados ingleses izaron su bandera, juntaron a sus muertos en una fosa común y desfilaron por las calles de una isla que ahora llamaban Falklands. Habían ganado la guerra, en una tierra lejana, frente a un enemigo sin recursos, conducido por un general alcohólico que ejercía el poder en una dictadura militar. Casualmente yo estuve, eso de las 10 de la mañana, donde bajaron la bandera nuestra y izaron las de ellos, ¿no? Donde realmente todos sentimos una gran tristeza, donde había oficiales y suboficiales que también se emocionaban mucho y sentir la verdadera tristeza de por qué habíamos perdido la guerra, ¿no?
Y fue un día realmente para nosotros muy triste. O sea, es algo que hasta ahora me emociono al pensar de por qué perdimos tantas vidas, cosas que se podía haber evitado. Y lamentablemente, bueno, se hizo lo que se pudo, con gran espíritu de sacrificio y de lucha. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Cerca del mediodía del 14 de junio, los soldados argentinos entregaron sus armas y recibieron atención médica. Después, fueron amontonados tras los alambres de púa. Eran prisioneros de guerra y nadie les podía garantizar su vida ni su destino. It was always a strange story. Britain won the war easily, relatively easily, at some small cost to itself. How many British soldiers were killed? I'm not sure that I even could say today. 100, 200, something like that, 200. But many less than the Argentinian casualties were many hundreds. Meses más tarde, poniendo fin a la angustia de familiares y amigos, los soldados que sobrevivieron arribaron a Buenos Aires. El régimen no preparó para ellos un recibimiento oficial. Bueno, nos dejaron en Liniers, en el puente de Rivadavia y General Paz, y yo me preguntaba con mi compañero, ¿no? Decíamos, ¿cómo estará Buenos Aires? Esto debe ser de terror, toda la gente metida abajo de la mesa, esto debe ser un... Y no me voy a olvidar nunca, hay una pizzería ahí, que todavía está la pizzería. Bueno, bajamos, y la intención era ir a la iglesia San Cayetano, ¿no? Como primera medida. Y pasamos por la pizzería y estaba la gente viendo cómo formaba la selección argentina contra, qué sé yo, no sé, desayunando, la gente estaba. Es algo que no entendés, ¿viste? Decir, ¿qué pasó? ¿Fue mentira lo otro? ¿O esto no llega en los diarios? Acá no pasa, es decir, una cosa de loco, ¿no? Y de Puerto Madryn, al otro día regresamos a Buenos Aires. Estuvimos en Campo de Mayo, donde no nos dejaban hablar con nadie. Y casualmente llegamos todos así, harapiento, sucio. Quedamos que habíamos bajado ahí, fuimos a la iglesia, y yo estaba vestido de marinero. Entonces, bueno, paro un taxi y le pido que me vaya a mi casa, que me lleve a mi casa, a la casa de mis padres. Y bueno, el tachero, bien, me preguntaba si sabía algo, preocupado el tipo más o menos, o más que nada interesado en querer saber qué pasaba. Entonces le comenté, digo, no, yo vengo del crucero General Belgrano. Entonces el tipo se da vuelta y me mira y me dice, ¿pero vos me estás cargando? Digo, no, así. Bueno, el tipo paró el auto en medio de Rivadavia, se dio vuelta, me abrazaba, me besaba. Bueno, un tipo que se ve que tendría hijos. Y bueno, medio, viste, mariconeando los dos, ¿no? Bueno, y no me olvido, eso tampoco me olvido, que llegué a la puerta de mi casa, el tipo obviamente ni me cobró nada, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Se va a ganar! ¡Galtieri ganó! ¡Galtieri ganó! La derrota en Malvinas sacudió al proceso militar. La gente, un día después de la rendición, salió a la calle a reclamar por la democracia. El régimen, fiel a su naturaleza autoritaria, reprimió como lo había hecho antes de la guerra. Bueno, se empezó a juntar gente en la plaza con ninguna expectativa de escuchar a Galtieri, sino ya con el ánimo de protestar y denunciar a esa dictadura traidora. Y bueno, lo que se produjo fue, uno veía a la gente común, sin ninguna militancia política, mucha de ella, otras sí. Había de todo en la plaza, pero era muy fuerte ver a las personas con maletín que salían de su oficina indignadas, enfrentando fuertemente a las fuerzas de seguridad con un nivel de indignación típico de aquel que ha sido engañado y se está desengañando, ¿no?
1 de julio de 1982, Galtieri fue reemplazado por el general Reinaldo Benito Viñone, que tenía como máximo objetivo evitar que en la democracia se juzgue a los militares involucrados en la represión ilegal. El último dictador planeaba una retirada ordenada de las Fuerzas Armadas en el poder. Sin embargo, nada podía hacer para frenar los reclamos de los organismos de derechos humanos. Bueno, cae Galtieri porque no tenía más aire político, porque se acabaron las relaciones con todos los países del mundo. Prácticamente Argentina queda aislada del mundo después de la derrota. No había cómo encauzar esto sin un cambio de imagen, un cambio de personaje. Galtieri era de alguna manera la cara de la guerra para todo el mundo, era la cara de la derrota en ese momento, y Viñone era el que de alguna manera estaba disponible y aceptó suceder a Galtieri, ¿no? Mientras en la Argentina asumía el cuarto dictador, en las Islas Malvinas, Margaret Thatcher capitalizaba los réditos de su campaña bélica. En apenas un día de visita al Atlántico Sur, logró conmocionar a las tropas allí apostadas, y fundamentalmente a los ingleses, que miraron por televisión su tour al otro lado del planeta. I think it went off. To maintain peace with freedom and justice is always expensive. It's less expensive than war, particularly in human life. And when she went to visit the islands with her, she wore military gear. She looked like the warrior prime minister, a woman, and it sort of suited her personality. And even if there were people who thought that the war was disproportionate, there was nobody really who said it was wrong, and she was the Iron Lady who won the war. En la Guerra de Malvinas murieron 649 soldados argentinos y 252 ingleses. La última aventura militar del proceso de reorganización nacional es una herida abierta que todavía hoy deja huellas en la sociedad argentina. Después del conflicto bélico, más de 350 excombatientes se suicidaron. El último, por ejemplo, que se suicidó, yo lo conocía, así que fue el último no eran 2 meses. Y cuando se acercan estas fechas donde más los compañeros se ponen tristes y a veces algunos se encierran en sí mismos y no terminan enfermándose, lamentablemente. Actualmente, las Islas Malvinas continúan en poder de Gran Bretaña. La República Argentina aún exige su soberanía nacional. Cuando uno piensa en Malvinas, en particular cuando yo pienso en Malvinas, no pienso para remover mis broncas, sino en función de mis hijos para que no se vuelvan a cometer esos errores en el futuro. Creo que falta hoy por hoy un reconocimiento que tiene que ser moral y también a su vez económico, porque la situación de muchos excombatientes hoy por hoy, algunos están en una crisis total, no solo económico, sino también hoy algunos crearon familia y no tienen vivienda y a su vez no tienen trabajo, porque hoy a los 40 años es muy difícil que uno pueda trabajar, ¿no? He conocido muchachos que le faltan las piernas, pero no con 43 años. Hace 23 que le faltan las piernas. Y ese pibe no se casó, no se realizó como hombre, como profesional, porque nada, sin ni una silla de rueda. Qué sé yo, y en ese momento en el momento de Malvinas tenía padres de 50 y pico de años, 50, y estaban alquilando, y ahora esos padres son jubilados, ya no tienen más casa, no tienen nada, y él sin trabajar, ¿qué hicieron con ese tipo? Vamos a pedir a Dios nuestro Señor por el eterno descanso del alma de quien vida fuera el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, pidiéndole a Dios que haya recibido en su seno su alma y que él, justo juez, dé el premio y la recompensa que cada uno de nosotros merece por sus acciones en la tierra. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Estamos terminando otra edición de Documenta. Hoy es 2 de abril y obviamente el recuerdo a Malvinas es inevitable. Uno debería hablar de lo que pasa ahora y de lo que es nuestro derecho. Lo que pasa ahora es que las Islas Malvinas están en manos de los ingleses. Nuestro derecho, nuestra soberanía es que Malvinas nos pertenece. Y creo que ahí no hay discusión posible por más que Gran Bretaña siga diciendo que son las Islas Falkland en lugar de las Islas Malvinas. Eso me parece que debería quedar claro sin ningún tipo de eufemismo. En segundo lugar, uno debe plantear una suerte de coincidencia histórica respecto a Galtieri y Thatcher. Los dos querían quedarse en el poder, los dos eligieron la guerra. Galtieri pensaba que si ganaba el conflicto, lograba la transición hacia la democracia y era el primer presidente constitucional de esa nueva experiencia, de esa nueva etapa. Fíjate qué ironía y qué locura uno podría decir. Margaret Thatcher se dio cuenta que ganando la guerra podía tener otro mandato, cuando su gobierno conservador empezaba a resquebrajarse. Por otra parte, uno tiene que plantear qué sucedió con las víctimas de la guerra, con los soldados. Como siempre pasa con un ejército o unas fuerzas armadas que pierden, nadie se acordaba de los soldados entraban por la puerta trasera, no hubo una bienvenida hacia ellos. Vos pensás que murieron en territorio argentino, en Malvinas, más de 600 miembros de las Fuerzas Armadas. Y que ahora, si uno tiene que tomar o asumir una nueva cuenta, debe decir que hay más de 350 soldados que se suicidaron, porque no pueden enfrentar a su pasado, a las sombras del conflicto y a la imposibilidad de construir un presente y un futuro. Y por otro lado, creo que como conclusión lo que uno debe agregar y añadir es que la única manera de recuperar la soberanía es a través de la vía diplomática, a través de expresar nuestro derecho en todos los foros internacionales. Creo que esa es otra enseñanza del conflicto y de la guerra y de estos casi 24 años desde que Galtieri inició la última aventura militar de la dictadura. Chao, hasta la semana que viene. ¿Cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy es 2 de abril, un día como hoy, hace 24 años, la dictadura militar ponía en marcha su última aventura, que fue el desembarco en la Guerra de Malvinas. El contexto político y económico uno lo puede definir de la siguiente manera. Allá por 1982, en la Argentina, el dictador era Galtieri, un general alto que se hacía llamar el general majestuoso, borracho, muy alineado con los Estados Unidos, muy vinculado a la represión ilegal y con el sueño de constituirse en el dictador que transitaba desde el proceso de reorganización nacional a la democracia. Pero ¿qué pasó? El plan económico diseñado por Martínez de Hoz y prolongado por Roberto Alemán empezaba a caer. La gente ya no tenía miedo a la dictadura y se movilizaba. Por ejemplo, el 30 de marzo de 1982, 2 días antes del desembarco en Malvinas, una gran movilización popular en la Plaza de Mayo ponía en jaque al régimen. Entonces, ¿qué hace Galtieri? Fuga hacia adelante
y desembarca en Malvinas. En ese contexto empieza lo que luego fue la guerra de Malvinas. Galtieri tenía una mirada unilateral de la política y la diplomacia. Pensaba que Estados Unidos se iba a aliar con la Argentina porque Argentina había enviado a sus grupos de tarea a Centroamérica para luchar contra el sandinismo. Pensaba que Chile, que estaba regenteada por Pinochet, se iba a mantener al margen, pese a que había una disputa muy profunda entre los dos regímenes militares. Y finalmente todo se puso al revés. Inglaterra tuvo como aliado a Estados Unidos y a Chile, y Argentina fue una guerra que provocó una tragedia que aún hoy estamos pagando. Entonces lo que te propongo, a 24 años de comenzado el desembarco en Malvinas, esto fue un 2 de abril, un día como hoy, ver un documental exclusivo que describe el contexto político, la guerra y finalmente una herida que aún nos está doliendo a 24 años precisamente de ese desembarco. Te propongo verlo, dale. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Que realmente con 19, 20 años que teníamos, estábamos, digamos, en un desarrollo con una falta de crecimiento. Y ahí nos encontramos y sentíamos que en la medida en que se iban desarrollando las cosas, que uno podía morir también en cualquier momento, ¿no? Yo llegué a las 10:25 de la noche a Puerto Argentino, llovía muchísimo, hacía un frío terrible, y esa noche dormimos a la intemperie. Y la imagen que más me viene a la mente es el momento del hundimiento, ¿no? Es decir, el hecho de haber abordado una vez producido el incidente, una vez habiendo abordado la balsa, es el momento en que el buque se hunde. Y yo creo que a todos nos quedó esa imagen como, no sé, supongo que como la más frecuente, digamos, ¿no? Como la más impactante, porque ver semejante monstruo, ¿no? Crujir y hundirse es un espectáculo dantesco. Whatever the legal status of the islands, the fact is that the only people who lived there were British, not Argentinian. And those British people wanted to remain part of Britain, not to live under Argentina. 182. Galtieri ordenó la invasión de las Islas Malvinas. El general Galtieri, mareado por el poder, era incapaz de distinguir entre las maniobras que había dirigido para un noticiero oficialista y las muertes que podía provocar si decidía enfrentar a las tropas inglesas. Soldados argentinos que ahora están preparados en sus distintas ramas para defender con eficiencia a la patria ante cualquier contingencia. Infantes, artilleros, tanquistas, cada uno en su especialidad, pusieron de manifiesto su capacidad de combate. Forman parte del ejército argentino, un ejército que está invicto a través de los años de nuestra historia. Sí, yo estuve incorporado en el servicio militar y el día 2 de abril todas las mañanas hacíamos una formación y izábamos la bandera, y en ese día nos informaron de la recuperación de las islas, que a todo el mundo nos tomó de sorpresa, ¿no? El 2 de abril de 1982, un grupo de comandos anfibios y un batallón de fuerzas especiales desembarcaron en las Islas Malvinas, tomando por sorpresa a los 68 infantes destacados por la Marina Real. La operación fue casi perfecta. Solo murieron 3 militares argentinos, y a las 9:15 de la mañana, el gobernador Rex Hunt rendía la plaza. La rendición de Hunt fue una rendición
muy serena, te diría, porque estaba consciente de que no tenía capacidad para establecer ningún tipo de resistencia. Con lo cual, el gobierno, al menos en la primer imagen pública, apareció como realmente victorioso. So it was a surprise. I think people didn't know much about it. What I remember at the time was very quickly how the Prime Minister, how Margaret Thatcher was immediately very defiant, suggesting straight away that this was an illegal invasion and that Britain would resist it. Horas más tarde, asumía el general Mario Benjamín Menéndez, primer gobernador argentino de las Islas Malvinas en casi 150 años de historia institucional. Así fue como la bandera nacional volvió a flamear en Puerto Argentino. La recuperación de las Islas Malvinas tuvo un fuerte respaldo popular que se manifestó cuando miles de argentinos llegaron a la Plaza de Mayo para agitar eufóricos el nombre del general Galtieri. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina. Y me acuerdo de lo que me dijo mi mamá, ¿no? Cuando veía toda esa gente que estaba yendo a Plaza de Mayo. ¿Cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a Plaza de Mayo a aclamarlo a Galtieri? Y uno no entendía la contradicción de que 3 días antes esa misma gente había ido a insultarlo y había ido a pedir que hubiera cambios sociales y que se volviera a la democracia y que después iban a aclamar por la toma de las Islas Malvinas. Las Malvinas eran un sentimiento nacional, un grito de soberanía que estaba atado al inconsciente colectivo. El proceso sabía manipular a la opinión pública y volvía a respirar. La gente apoyando eso, digamos, evidentemente incentivado por una propaganda oficial impresionante y de un tema muy sensible como era Malvinas, que veníamos desde la escuela primaria escuchando, la hermanita perdida, la reivindicación, etcétera, ¿no? Era evidentemente una causa justa, una causa noble, llevada adelante por gente innoble e injusta, gente que no tenía nada de patriota, gente que había entregado el país al capital extranjero. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri se convirtió en el tercer dictador desde que se instaló el golpe militar el 24 de marzo de 1976. Los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos tienden a borrar de las memorias argentinas las imágenes de los graves sucesos que no hace mucho tiempo atrás laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. Nacido en 1926, a los 17 años ingresó al ejército. Se graduó en la Escuela de las Américas, una institución militar creada por los norteamericanos, de donde egresó la mayoría de los dictadores de América Latina de la década del 70. Galtieri, ante todo hay que decir que cuando decimos que es asesino no solamente estamos hablando de Malvinas, sino fundamentalmente también de su participación en la represión del Cuerpo Ejército 2, con sede en Rosario, en Santa Fe, donde fue el ejecutor del plan represivo en todo lo que fue el cordón industrial, el sector estudiantil de Rosario, así que fue el gran responsable de la masacre en Rosario, ¿no? En 1975, Galtieri fue nombrado comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la misma promoción que llevó a Jorge Rafael Videla a ocupar la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Tras la destitución de Videla y el nombramiento de Roberto Eduardo Viola como nuevo dictador, Galtieri visitó los Estados Unidos en función oficial. La administración de Ronald Reagan lo recibió cálidamente. Lo que fue Galtieri fue a sondear cuál era el espíritu del gobierno de Reagan frente al gobierno argentino. No específicamente frente a la posibilidad de recuperar Malvinas, porque ese era un secreto guardado bajo 7 llaves. Pero sí, en verdad, para testear un poco cuál era la mirada que el gobierno americano tenía sobre el gobierno militar argentino. Viola se opone, aparentemente, a la operación Malvinas, y uno de los motivos de la destitución de Viola, que se disfrazó
de un ataque cardíaco y un problema de corazón. Ahí nos enteramos que Viola tenía corazón, ¿no? Con el general Galtieri en el poder, la crisis se profundizó. Las medidas del flamante ministro de Economía, Roberto Alemán, fueron tan ortodoxas como las de sus antecesores. El establishment y los grupos financieros aprovecharon el régimen de terror para hacer grandes negocios, mientras que aumentaba el índice de desempleo y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, Roberto Alemán fue el ministro de Economía de Galtieri, un continuador absoluto de la política Martínez Dios, un hombre vinculado a los grupos de poder económico en la Argentina, un hombre que avaló la represión absolutamente, y que hoy sigue siendo un referente de los grupos económicos en Argentina, con participación en muchas empresas importantes de la Argentina, ¿no? Galtieri nunca pudo frenar la erosión del proceso militar, y el 30 de marzo de 1982 la gente salió a la calle para exigir paz, pan y trabajo. La policía respondió reprimiendo ferozmente. La marcha de ese día marcó un poco lo que implicaba un desafío que yo creo que el gobierno o la dictadura en ese momento ya no estaba en condiciones de afrontar. Creo que la respuesta, aunque eso ya estaba en marcha, la respuesta y el giro que se produce a partir de la decisión de la reconquista de Malvinas. El régimen se desmoronaba y Galtieri comprendió que las Fuerzas Armadas no tendrían suficiente poder para controlar la transición democrática que ya aparecía en el escenario político. Entonces, puso en marcha su más siniestro plan. El 30 de marzo de 1900... que había hecho desastres en la economía nacional, en la defensa de la soberanía real del país, y que ponía su discurso esencialmente en la frontera, ¿no? Y que se burlaba de la otra soberanía, que era la soberanía popular. La dictadura aprovechó la euforia popular. La junta militar sabía que los soldados argentinos no estaban en condiciones de enfrentar a las tropas profesionales británicas. Pero al general Leopoldo Fortunato Galtieri, al almirante Jorge Isaac Anaya y al brigadier Basilio Lamidoso, poco le importaban las futuras bajas argentinas. Mis soldados, vais a asumir hoy el compromiso de defender nuestra patria, de seguir constantemente la bandera que la simboliza, de hacerlo hasta perder la vida si fuera necesario. Los soldados argentinos no estaban equipados para enfrentar las condiciones climáticas, y menos aún para combatir con las tropas británicas, que eran profesionales y que estaban provistas con armamentos y logística de última generación. Los soldados ingleses tenían uniformes térmicos, botas todoterreno, visores nocturnos, fusiles livianos, misiles infrarrojos, chalecos antibalas, bazucas modernas, cañones de última tecnología y suficiente alimentación. Diferencia como ellos tenían para ver de noche, por ejemplo, tenían miras infrarrojas, cosa que nosotros no lo teníamos, y ellos tiraban todos con proyectiles trazantes, cosa que nosotros poníamos un proyectil en las bandas de la ametralladora para poder ver en 50 tiros, poníamos 2 o 3 para poder ver y corregir la dirección hacia donde uno disparaba, pero sin embargo ellos tiraban todos con eso. Britain obviously had a larger army and more extensive military experience than Argentina, if only because Britain had been through the Second World War and much more recently had been a significant power in the world. Even after decolonization, Britain remained a country with a significant military force. Las tropas argentinas, en cambio, exhibían cañones antiguos y pesados. Los uniformes dejaban pasar el frío y se mojaban con facilidad. La comida escaseaba y no tenían armamento para combates nocturnos. Nosotros
las botas las teníamos permanentemente húmedas, las medias, se nos doblaban a veces los cañones de los fusiles porque se recalentaban. Además se trababan por la humedad, que no teníamos cómo mantenerlo siempre limpio. La Junta de Comandantes sabía de la capacidad bélica de los soldados argentinos y conocía sobre la experiencia y logística de las fuerzas inglesas. Aún más, Galtieri, Anaya y Lamidoso ya habían calculado que Margaret Thatcher, en caso de conflicto, ordenaría la movilización de los Gurkhas. Un batallón de élite caracterizado como una verdadera máquina de matar. Myself, the Gurkhas occupy a special role in the British Army. They're people who come from Nepal. There's an old imperial connection with them as a tough fighting men who have been in the British Army. In effect, they're mercenaries. They're people who aren't British but who serve in the British Army, and they have a reputation for being good fighters. El 3 de abril de 1982, cuando las primeras naves inglesas empezaron a desplazarse hacia el Atlántico Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió que Argentina se retirara de las islas y empezara negociaciones diplomáticas. La decisión de las Naciones Unidas exhibió los alineamientos internacionales. Estados Unidos junto a Inglaterra, el bloque socialista al lado de la República Argentina. La posición de la Casa Blanca confunde a Galtieri. Este general pensaba que Ronald Reagan iba a tener una actitud positiva frente a la dictadura militar. No había ninguna posibilidad que Estados Unidos se pusiera al lado de la Argentina porque Estados Unidos es miembro de la OTAN, socio histórico de Inglaterra. Si la cosa se agravaba, obviamente iba a haber una presencia militar norteamericana también acompañando a Inglaterra, sin ninguna duda, ¿no? And all those things. I mean, I think the overwhelming picture was that America was on the side of Britain and helping it mostly in a secret but possibly quite effective way during the war. Con el correr de los días, Thatcher endurece la posición de Inglaterra. El secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, viaja de Buenos Aires a Londres y de Londres a Buenos Aires para encontrar una solución al conflicto. The President has also directed that the United States will respond positively to requests for material support for British forces. En Buenos Aires, Haig era recibido por el canciller Nicanor Costa Méndez, un diplomático de carrera que trataba de acotar las necesidades bélicas de Galtieri. Costa Méndez y Haig enfrentaban una tarea muy difícil. El secretario de Estado norteamericano, general Alexander Haig, visitó Buenos Aires los días 16 al 19 de abril con el propósito de contribuir a una solución pacífica del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Bueno, Haig era, como todo buen diplomático republicano y de la derecha norteamericana, un hipócrita, ¿no? Una persona que jugaba de mediador cuando estaba claro que estaba jugando para Gran Bretaña, ¿no es cierto? La primera ministra británica no solo compromete a la Casa Blanca en su estrategia diplomática y en el apoyo logístico para su contraofensiva bélica, sino que además acuerda una operación secreta con el dictador chileno Augusto Pinochet. Apoyo de inteligencia, básicamente, información de inteligencia y sobre todo, que no era un dato menor, información de inteligencia de lo que era la zona sur del continente argentino, ¿no? El dictador chileno, pensando en sus propios planes expansionistas, reniega de sus conversaciones con Videla y su apoyo al proceso argentino, y acepta colaborar con la ofensiva inglesa. El apoyo de Pinochet a Thatcher fue incondicional, fue total, tenía que ver con obviamente con la afinidad ideológica también, y con el pedido de los Estados Unidos. Chile brindó una información invalorable, digamos, a Gran Bretaña, prestó sus bases para que pasaran ahí los aviones, los helicópteros, etcétera. Por su lado, la primera ministra Margaret Thatcher estaba en baja.
y la guerra le daba una oportunidad para recuperar terreno en la opinión pública y triunfar en las próximas elecciones. She seems to have both caught the public mood and influenced it as well in this very robust, this militant response to the Argentinian invasion. And as I remember, her popularity increased very significantly as a result of the war. She was the Iron Lady, and she pledged that she would restore the Falklands to British sovereignty, and she did. Galtieri representaba un gobierno dictatorial que se resistía a morir. El general usó el clima de guerra para evitar una derrota política. Y el 10 de abril de 1982 convocó a la población a la histórica Plaza de Mayo para demostrar apoyo popular. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación.